Buenas tardes. ¿Me comentan, por favor, si se escucha bien? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Licenciada. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio. Dimos ahí 5 minutos de margen para que se incorporaran las demás personas, pero por respeto a la puntualidad, vamos a iniciar y ya en el transcurso de los minutitos se irán incorporando las demás personas. Creo que todavía falta alguna asignación extemporánea, pero vamos a iniciar ya con los primeros pasos de lo que nos corresponde según el programa. También presentarles, antes de indicarles mi nombre y cuál va a ser nuestra metodología, pues presentarles las disculpas del caso por la situación del día lunes, pero estábamos con las complicaciones aún de plataforma y qué modalidad o qué plataforma íbamos a utilizar y se pasó el tiempo, entonces no me fue posible, pero ahí está ya el link. Con este vamos a trabajar en las sesiones que nos correspondan de forma virtual. Pues bienvenidos a su nuevo semestre, a su sexto semestre. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes la Cátedra de Derecho Civil. Mi nombre es Carla Cáceres Arriaza y me pongo a las órdenes de ustedes. Vamos a llevar esta cátedra, pues como ya sabemos, en San Carlos tenemos una semana virtual y una presencial y dimos inicio al semestre de esta forma, pero primero Dios, ya el día lunes, pues nos vamos a poder presentar y a saludar personalmente. Les quisiera pedir, favor, en la medida de lo posible, que enciendan sus cámaras, por favor, porque pues dentro de las indicaciones que les quiero platicar es que tanto de forma presencial como virtual, la participación de ustedes es muy importante. Necesito, por favor, que todos estén presentes. Es muy interactiva mi clase y todos vamos a participar. En cuanto a punteo, pues ustedes ya tienen amplio conocimiento de esto. Ya están a más del 50% de la carrera. También es oportuno felicitarlos y pues presentarles toda mi admiración porque pues nos tocó empezar de una forma, luego nos dicen de que va a ser presencial, que seguimos virtual, ahora híbrido, pero ustedes con una meta establecida pues se adaptan a todas las condiciones. Y las condiciones que ha presentado nuestro señor decano pues han sido bastante viables para todos, tanto para ustedes como para nosotros. En ningún momento se han suspendido las clases y pues ahí estamos todos en nombre del decano para servirles y para apoyarles en todo lo que ustedes necesiten. Vamos a platicar entonces, por favor. Bueno, terminando con el tema de la puntuación, ustedes ya conocen, ¿verdad? Que dentro del primer parcial no está, que es sobre 30 puntos, no está autorizado asignar ninguna actividad, ninguna tarea, pero vamos a ver en la medida de lo posible en asignarlas en el segundo y último examen. Sí les digo que para poder tener opción a programar tareas para el segundo parcial, sí es una situación de mérito. Si ustedes tienen una buena nota, una participación activa en todas las clases, pues se les va a apoyar con una tarea. De lo contrario, pues continuaremos con primer parcial de 30, segundo parcial de 40 y el último de 30 para acumular sus 100 puntos. Pero pues esto es un punto secundario. Ninguno de todos ustedes está aquí por llegar a 31, que es la zona mínima, por llegar a 61, que es la nota para ganar la clase, sino que eso es secundario, como les digo. Para nosotros lo principal y lo importante es todo lo que vamos a conocer. Voy a irles abordando ciertos temas y por favor, si alguno tiene alguna duda, en el momento en que les surja, interviene, por favor, para no continuar, porque si tienen dudas, si no me estoy dando a entender y no me lo hacen saber, entonces no van a entender lo siguiente. Si con los ejemplos tampoco es suficiente, con toda la comodidad, por favor, ustedes me lo exponen
y pues vemos qué otros ejemplos, qué otros aportes podemos hacer hasta que les quede bastante claro el tema. Nuestro curso se relaciona mucho con el diario vivir de una persona, con los acontecimientos en los que nos vemos, tanto familiares, personales, laborales. De cualquier ámbito tenemos que ver con el derecho civil de una forma muy estrecha. Es distinto a cuando nosotros tenemos alguna situación en el ámbito laboral, pues es únicamente dentro de nuestro trabajo, cuando nos es vulnerado un derecho, con la derecho administrativo, pues cuando ahí se incumplen ciertas normas o reglamentos, construyo sin una licencia, no me detengo donde hay un alto, voy sin casco en la moto, voy hablando por celular, cualquier normativa que yo incumpla, pues va a tener consecuencias. Pero en ciertos momentos es que nosotros tenemos la necesidad de esas áreas del derecho. En derecho penal, pues cuando nos vulneran o vulneramos un derecho, pues ahí también nos vamos a enfocar en esto. Pero en civil es una situación en la que nos vemos inmersos en todo momento. Con un ejemplo les puedo decir, todos ahorita que en el transcurso del día o en los días anteriores, en estos días que han pasado de esta semana, así de corto se los digo, todos hemos tenido relación con el derecho civil y tenido relación con esta parte que nos corresponde. Todos aquí les aseguro que del día lunes para acá han gastado. Han comprado combustible, han comprado un menú, han ido a la tienda a comprar pan, han comprado unos cigarros, un agua. Todos han celebrado contratos. Todos los días. Uno dice, todos los días gasto. Pero jurídicamente es todos los días celebro contratos. Todos los días hay acuerdos de voluntad manifestados. Todos los días doy consentimiento de qué pagos hago, de qué cobros realizo. En todo el momento y más ahorita con la fecha, ¿verdad? Ustedes que acaban de dar el bono, todos andan ahí comprando, se incrementan, todos andan celebrando contratos por montón, ¿verdad? Ustedes así desmedidamente a veces celebramos contratos. Ahora bien, nosotros vamos a abarcar, por favor, nos corresponde el libro quinto, pero nosotros en nuestro contenido vamos a ver todos los libros del Código Civil. No podemos llegar a pensar en algún momento por qué nos está hablando del libro primero, por qué nos habla del libro cuarto, libro segundo, si eso ya lo vimos en civil anterior, ese curso ya lo gané, ¿por qué no nos enfocamos solo en el libro quinto? Porque todo eso es una continuación. ¿Quiénes celebran contratos? Las personas. ¿Qué tipo de personas? Individuales. Y también hay contratos de personas con personas jurídicas. También hay negocios jurídicos que celebran personas individuales, personas jurídicas. Pero para que se venga a celebrar este tipo de negocios jurídicos o contratos, pues tiene que haber voluntad de las personas y tiene que haber capacidad y tiene que haber un objeto. Hoy ustedes pasaron comprando gasolina. Hubo intervención humana, hubo un objeto que fue la compra de gasolina, ese intercambio, ese mutuo en las obligaciones de ustedes con la persona que les atiende, que no es él directamente el que les está vendiendo. Pero ustedes van y tienen un elemento objetivo que fue la compra de combustible o la compra de los cigarros. Y también tienen un efecto posterior. Según el objeto del cual ustedes estén hablando, así va a ser la consecuencia jurídica que exista o las obligaciones, en nuestro caso, las obligaciones notariales que tengamos que cumplir después de autorizarlos. Si tenemos que autorizarlo en una escritura pública, si esto puede ser de forma verbal, si puede ser por correspondencia. Nosotros compramos en Marketplace, nosotros compramos en esta aplicación de Temu, nosotros, todas esas aplicaciones,
pues no les puedo decir recientes, pero sí no son antiguas, son las formas de celebrar contratos. La persona que está vendiendo les pone un artículo y les dice 8 de 10. O les dice vendo vehículo para repuestos. Ya saben ustedes que el Estado posiblemente no va a ser para usarlo, sino que ciertas piezas van a ser extraíbles para poderlo ustedes usar o revender. O dice vendo amueblado de sala 10 de 10. Por mudanza vendo menaje de casa. Ustedes ampliamente entienden todos esos términos ya. Y en este caso, pues nosotros nos comunicamos, hay una persona que está siendo el sujeto activo, que es el que está vendiendo, nosotros como sujeto pasivo que estamos comprando, hay un elemento objetivo, que es la compraventa del amueblado de sala. ¿Y cuál va a ser, viéndolo desde el punto de vista notarios, cuál va a ser nuestra obligación posterior? ¿Va a ser escritura pública? ¿Va a tenerse que registrar en algún registro? ¿Va a tener que inscribirse en algún registro? ¿O cuál es la obligación posterior? Pues únicamente va a ser el intercambio entre nos ponemos de acuerdo, puedo llegar a ver la sala, sí, aquí le envío mi dirección, la llevo a ver, me gusta, la pago, veo lo de la mudanza, me lo llevo y posiblemente nunca más vuelvo a ver a esa persona. No tenemos necesidad de la intervención de un notario. Pero hay muchos negocios o muchos contratos en los cuales no pueden ellos dar un paso más si no es con nuestra autorización. Vemos la importancia de nuestra participación en todas estas manifestaciones de voluntades de los particulares que pues somos requeridos por las personas, ya sea porque tiene un inconveniente con su nombre, se quiere casar, se va a divorciar, se pelearon, regresaron, tuvieron hijos, se lastimaron, los despidieron, compraron, vendieron. En todo lo que ellos necesiten hacer, necesitan tener un respaldo legal y ese respaldo legal somos nosotros. El libro quinto del Código Civil se denomina derecho de las obligaciones, pero cuando ustedes conocieron los libros del Código Civil, ustedes pues obviamente recuerdan que el libro primero habla de las personas y la familia. Las personas, ahí va la identificación, va el nombre, va la capacidad, cuál es la relativa, cuál es la absoluta, cuándo se adquiere. Esa persona tiene un patrimonio, pero ya en el artículo 78 ya puede la persona voluntariamente, ahí va la palabra voluntad, que es una palabra con la cual nos vamos a identificar mucho, voluntariamente decide contraer matrimonio y le da activación a la segunda parte del libro primero, que es la familia. Ahí hablamos de matrimonio, hablamos de divorcio, hablamos de separación, hijos. Ahí ya existen un nuevo patrimonio que es el que están creando. Y ese patrimonio va relacionado con el libro segundo que nos habla de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Luego, pues en la continuación, en la continuidad de su matrimonio, pues las cuestiones se complican y ellos ya no quieren tener o no tienen la voluntad de continuar en esa vida en común. Existe la figura de la separación, del divorcio, qué va a pasar con los hijos, qué va a pasar con los alimentos, qué va a pasar con el menaje de casa, qué va a pasar con los bienes que adquirieron, y ahí nos viene a resultar a nosotros importante hablar del régimen económico. El libro tercero nos habla de la sucesión hereditaria. Bueno, otorgó testamento o no, y ustedes ampliamente recordarán que otorgó testamento, muy bien, si otorgó testamento, ¿ante quién? Ante un notario. Y que ese testamento fue, pues él tuvo la voluntad, nuevamente esta palabra, de ir con uno de ustedes a autorizar su testamento
a otorgar su testamento, ustedes lo autorizan. Esto fue una escritura pública. Ahí no podemos hablar que fue un contrato, porque dentro de los elementos del testamento, de las características del testamento, existe que es personalísimo. Entonces únicamente estuvo Roberto Cruz con el testador en su presencia. Ya sabe Roberto que tuvo obligaciones notariales de tener 2 testigos, pero como elemento manifestante de la voluntad únicamente es al testador. Esto no fue un contrato porque no hubo acuerdo de voluntades, hubo manifestación de una voluntad. Entonces es hablar volviendo al libro segundo, que hablamos de la propiedad, de la copropiedad, del usufructo, de la servidumbre. Esas son figuras que aquí conocimos, pero ¿en dónde las autorizamos nosotros? En una escritura, en un instrumento público. Nosotros notarios le dimos validez a esa constitución de servidumbre, donde predio dominante y predio sirviente contrajeron una obligación. Hay una copropiedad, hay una división de la cosa común, entonces estos copropietarios decidieron interrumpir su derecho en común que tenían, y eso lo tuvieron que haber hecho en una escritura pública. Tuvieron que haber ido con uno de ustedes para que ustedes lo hicieran. Todos estos son manifestaciones de voluntad, que para que sean válidos, en primer lugar tienen que ser manifestados ante ustedes y posteriormente inscritos en un registro. Aquel señor que compró aquella casa, un señor le compra a 2 copropietarios. Ustedes recordarán que ambos copropietarios tuvieron que estar voluntariamente de acuerdo en presencia de ustedes y que manifestaron su voluntad de venderle su derecho de copropiedad a ese señor, habiendo existido entre ellos el respeto del derecho preferente que tenían como copropietarios. Pero el señor que está pagando la casa y que está recibiendo las llaves necesita un respaldo legal, que ese respaldo legal se lo dan ustedes en una escritura pública, la cual ustedes tuvieron que haber primero consultado el estatus del inmueble y la relación que tenía el inmueble con los copropietarios, es decir, solo ellos eran los dueños, no tenía gravámenes, no tenía ninguna anotación o limitación el inmueble. Tuvieron que haber ido a solicitar una certificación registral al registro de la propiedad. Tocaron libro cuarto, que fue registro de la propiedad. Tocan libro cuarto y cuando verifican que el bien no tiene ninguna limitación, anotación o gravamen y que únicamente ellos están voluntariamente vendiendo, ustedes autorizaron la escritura. Pero después tenían que entregarle al comprador un documento que fue su título de propiedad. ¿Qué es lo que nuestros clientes o las personas conocen normalmente como los papeles de la casa, las escrituras de la casa? Pues nosotros, muy respetuosos de esa terminología de nuestros clientes, sabemos de qué nos están hablando, pero entre nosotros vamos a denominarlo título de propiedad, por favor. No papeles de la casa, no escrituras de la casa, sino título de propiedad, que fue un contrato civil el que ustedes autorizaron. Entonces, vean cómo ahorita que llegamos al libro quinto, en un solo documento, ustedes han tocado los 5 libros del Código Civil. Por eso es que nuestro curso se va a basar en todo el Código Civil, por favor. Si se dan cuenta, es la ley más grande que tenemos, son más de 2,000 artículos, y no podemos pensar, ¿en qué momento me voy a aprender más de 2,000 artículos, más todas las demás leyes? Pues únicamente es importante identificar en qué libro encontramos la figura que necesitamos.
como les digo, la certificación registral, libro cuarto. Hay copropiedad, libro segundo. Está vendiéndole una iglesia a una persona individual. Bueno, es una persona jurídica a un individual. Hay un menor, muy bien, pero tiene capacidad, decimos, no, un menor no puede vender, pero hay alguien que lo representa y tiene la autorización judicial para vender. Ustedes también cuando veían el matrimonio, en el artículo 78, ustedes veían que había un artículo, 93 creo, que habla del matrimonio por poder. Y este matrimonio por poder significa que una de las partes no está presente, pero que ha otorgado su consentimiento a otra persona para que lo represente. Entonces, tuvo que haber existido un contrato de mandato para autorizar matrimonio. Vean cómo desde el libro primero ustedes ya hablaban del libro quinto, en donde establece en cualquier artículo anterior al 1251, cualquier artículo que establece que la persona puede actuar por sí solo o o en representación de alguien, o el apoderado. Se refiere a que no está presente el titular, pero voluntariamente, otra vez esa palabra vuelve a salir, voluntariamente le ha facultado a otra persona su consentimiento. Tuvo que haber sido autorizado por uno de ustedes un contrato de mandato para poder vender, para poder donar, para poder arrendar, entre muchas otras voluntades manifestadas por el ser humano. Una de las prohibiciones, les puedo citar, es que cuando se habla del contrato de mandato, no podemos hablar de todos los actos son susceptibles a ser representados por otra persona, a excepción de los personalísimos, como es el caso del testamento. Nuevamente viene esta característica, a que el testamento no puede ser manifestado por un mandatario. La donación por causa de muerte también es un acto voluntario personalísimo que no permite ser representado por un mandatario. Pero sí la donación entre vivos. Son de las figuras que ustedes conocieron en el libro tercero, que nuevamente vienen aquí a la mesa con el libro quinto. Estos son de los ejemplos que les puedo citar de momento, en los cuales ustedes van a ver la importancia de ir teniendo el manejo de código para poder ir relacionando todos los artículos con estos. Con mucha claridad les puedo decir que todo lo que estamos viendo a partir del día de hoy va de la mano con notariado. Por lo tanto, les digo, ustedes ya están en notariado 2 o notariado 1, creo, o están por empezar notariados, pero cuando ya están en notariado 3 y 4, específicamente en notariado 4, ustedes van a ver ahí escrituras públicas, el uso del protocolo, los instrumentos públicos que ustedes autorizan en el protocolo. ¿Y qué es lo que plasmamos en el protocolo? Manifestaciones de voluntad, actos y negocios y contratos jurídicos. Eso es lo que nosotros autorizamos en el protocolo. Entonces, por favor, yo les quiero pedir mucho su colaboración, su dedicación, responsabilidad en este curso, porque aquí vamos a ver elementos que los vuelven a ver en notariado. Muy bien. Libro quinto se divide en dos partes. Se divide en la primera parte, que habla del derecho de obligaciones, que habla de las obligaciones en general, que empieza en el artículo 1251. Y luego está la segunda parte, que nos habla de los contratos en particular. Esta segunda parte de los contratos
contratos en particular da inicio en el artículo 1674. Entonces, por favor, la primera parte del libro quinto, 1251 al 1673, es de las obligaciones en general. La segunda parte, que da inicio en el artículo 1674 y que termina en el artículo 2212 o 14, me parece, porque pues tuve algún inconveniente con este código que tengo a la mano y le faltan, de tanto el manejo, le faltan algunas hojitas, pero vamos a alguien que me pueda, Elizabeth, agradeciendo que eres la única persona con cámara encendida, ¿me puedes decir, por favor, cuál es el último artículo del Código Civil, por favor? Sí, licenciada, con mucho gusto. Puedes ver por ahí. Buenas noches, licenciada. No había encendido mi cámara que venía manejando en moto. Pero el último artículo, si no estoy mal, es el 2182, ¿verdad? 2181, Muchas gracias. Creo yo. Gracias, Roberto. Gracias. Licenciada, buenas tardes. Bueno. Aquí me parece que es el 2026. Vamos a revisar mejor ustedes. Es que... Bueno, pues entonces, este libro quinto que se refiere, se divide en dos, de las obligaciones en general y de los contratos en particular. Enfoquémonos por principio en la primera parte, de las obligaciones en general. Sí, es como más o menos 2180. 2180, ahí se recuerdan que no son 2180, 2182, porque ahí, por ejemplo... 2180. ¿Qué manda? 2180 son, licenciado. 2180, sí, gracias. Pero ahí se recuerdan de que para no sentir tan brusco el número 2180, ahí se recuerdan de que ahí tenemos que retirar todos los de la ley de adopciones, los del RENAP, todos esos que ya están en leyes independientes, ¿verdad? Pero enfoquémonos, por favor, en la primera parte del libro quinto que habla de las obligaciones en general. ¿Por qué se denomina de las obligaciones en general? Porque este grupo de artículos del 1251 al 1673, estos sí están completos, esos son especificaciones que vamos a tener que observar en general para todos los contratos. De las obligaciones en general. Es decir, independientemente qué contrato sea, se tiene que cumplir con esas obligaciones en general. Del 1674 en adelante, ahí encontramos todos los contratos civiles. Todos los contratos civiles. Nosotros vamos a encontrar contratos civiles en este Código Civil, contratos mercantiles en el Código de Comercio, y por otro lado, también existen los contratos atípicos. Por principio, se llaman atípicos porque no están tipificados, no están establecidos ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio. Estos contratos atípicos son los contratos que no están regulados en la ley. Típicos están tipificados, pero atípicos, esta palabra, esta letra A, típicos, atípicos significa que no están establecidos o regulados en la ley. Estos contratos pueden surgir de las necesidades humanas o incluso de los avances tecnológicos que existen, un contrato de leasing, factoring, franquicia, entre otros contratos que ustedes van a conocer posteriormente.
pero que aún siendo atípicos, aún no teniendo una denominación como tal, tienen que cumplir con las obligaciones en general, indistintamente si son los civiles, si son los mercantiles, si son los atípicos, tienen que cumplir con las obligaciones en general. Entonces, este artículo 1251 me entra a hablar de una vez de el negocio jurídico. El negocio jurídico lo vamos a conocer de una forma legal en la cual nosotros, pues, cuando decimos voy a ir a hacer un negocio, pues automáticamente viene a nuestra mente, si yo les digo, miren, me voy a retirar ahorita a las 6 porque tengo que ir a hacer un negocio jurídico, ustedes podrán pensar que yo voy a ir a reunirme con otra persona y que le voy a ir a comprar o a vender algo. Eso es lo que normalmente conocemos como un negocio. Pero un negocio jurídico puede ser unilateral o bilateral. Es decir, una sola parte, un solo lado, unilateral, un solo lado, o bilateral, si son dos lados, ¿verdad? Dos personas. Pero entonces no es lo mismo que un contrato, porque un contrato es el que celebraron ustedes hoy en la mañanita que fueron a la tienda a comprar un jugo y comprar pan. Ustedes fueron con otra persona a celebrar un contrato. Ese no fue un negocio jurídico unilateral. Si nos damos cuenta, si ustedes fueron a comprar ese pan hoy temprano, ustedes tuvieron la voluntad de comprar y él tuvo la voluntad de vender. Él les vendió pan. El pan es el objeto de la relación que ustedes tuvieron. Él les vendió pan libremente, él le pone panadería, porque ese objeto es un objeto considerado dentro del comercio. Aquí, con el objeto, con las cosas dentro del comercio, vengo a citarles el artículo 442 al 445. Aquí estamos viendo el libro segundo. Ustedes tuvieron la capacidad para manifestar su voluntad. Pero para ir a comprar pan, ¿lo hicieron ustedes? O bien le pidieron favor a su hijito de 11 años que fuera a comprar pan. El niño tiene una capacidad relativa, pero el elemento objetivo lo permite. Mientras que si hubiera sido una casa, no podía ir el niño por el tipo de capacidad que tiene. La casa también es el elemento objetivo considerado cosas dentro del comercio. Pero aquellas cosas que están fuera del comercio, dice estos artículos 442 al 445, por su naturaleza o por prohibición de la ley, son elementos objetivos que para nosotros serían ilícitos al momento de autorizar un negocio o un contrato. Nuestros términos tienen que ser para la autorización de un negocio jurídico, para la autorización de un contrato, porque nosotros no vamos a hacer un contrato, porque hacer un contrato tiene una terminología muy vaga para la participación que nosotros tenemos en esta voluntad de las partes. Nosotros autorizamos contratos, autorizamos negocios jurídicos porque estamos plasmando la fe pública dentro de la voluntad de las partes. Las personas manifiestan su voluntad sobre qué quieren hacer y somos nosotros los que tenemos que conocer los elementos para poder autorizar el contrato. Si en lugar de pan quisieran comprar algo prohibido por la ley, pues el señor no podría tenerlo venta pública, sino que esos ya son otros acuerdos entre ellos en los cuales no
imposible que llegarían con nosotros a decir, fíjese que el señor me va a vender tantos kilos de tal cuestión y yo necesito, por favor, que se haga en una escritura pública y que tenga intervención de la ley, porque entonces caeríamos nosotros en que estamos conociendo un delito y si no lo denunciamos, pues también cometemos omisión de delito. Entonces, son cuestiones que nosotros nos vemos inmersos en todo momento. Otro punto. Habla del negocio jurídico, pero antes de hablar del negocio jurídico, hay terminología necesaria que necesito presentarles antes de hablar de un negocio jurídico. Porque antes de un negocio jurídico existen hechos y actos. Y esos hechos naturales o hechos jurídicos se van a diferenciar en que un hecho natural, pues, es acaecido por la naturaleza y no tiene intervención del ser humano. Estos hechos naturales son hechos que se dan, pero que pueden tener una consecuencia jurídica. Por ejemplo, un hecho natural, un desastre natural, un derrumbe. Hay un derrumbe en la carretera o esta cuestión de la semana pasada de los sismos que existieron. Bueno, hubo algunos lugares que estuvieron más afectados que otros, pero ese es un hecho natural en el cual allá, pues, cae una piedra sobre un vehículo y lo deteriora. Es un hecho natural, pero tiene consecuencias jurídicas. Puede ser esta consecuencia jurídica que el propietario del vehículo tiene un seguro para su vehículo. Y cuando él contrajo ese seguro, decía que el seguro responderá en daños materiales, legales, naturales. Y en esa palabrita, mire, licenciado, yo tengo seguro, fíjese, mire, se cayó la piedra y me deshizo mi carro y mi pick-up, y en ese carro, pues, yo hacía mudanzas y ahora me quedo sin trabajo, me quedo sin carro, pero fíjese que yo adquirí mi seguro. Entonces, yo quisiera saber qué protección tengo. Yo vengo con usted, licenciado, porque usted es elemental en la vida de todo ser humano y entonces en todo lo que pasa tenemos necesidad de un notario, de un abogado. Entonces, licenciado, fíjese que antes de ir a la aseguradora, yo quiero que usted, que es conocedor de la ley, me diga qué es lo que tengo que hacer. Ese seguro lo acabo de adquirir. No podemos decirle de inicio, sí, vaya y le tienen que dar un carro nuevo, uno de agencia, vaya y mañana le dan su carro nuevo, usted va a escoger qué vehículo quiere. Sino tenemos que decir, necesito conocer la forma en que ustedes contrajeron la obligación. ¿Cómo fue que le vendieron el seguro? ¿Qué daños le cubre? ¿A partir de qué fecha le cubre? Porque me dijo, acabo de contratar un seguro para el carro. ¿Qué tipo de seguros le cubre? ¿Solo contra terceros? ¿Abarca hechos naturales? El seguro lo contrajo hace 15 días y la aseguradora bien pilas, ¿va? Ustedes dice, la cual surte efectos de protección a partir de los 3 meses. Hay que conocer cuáles de esas condiciones favorecen a nuestro cliente. Mire, aquí no hay plazo, aquí dice que de forma inmediata, yo lo contraje el sábado, que tenía ahí, me pasó por una aseguradora y contraje el seguro el sábado, yo no sé si me cubre porque fíjese que acaba de ser, bueno, aquí dice que la cobertura es inmediata a la contratación, al consentimiento, a la manifestación expresa de las partes. ¿Quiénes son las partes? La aseguradora y yo. Ahí hubo un contrato entre un individual y una persona jurídica. ¿Hubo voluntad? Sí. ¿Hubo un objeto lícito? Sí, la venta del seguro. ¿Hubo una capacidad? Sí, hubo una capacidad porque hay capacidad plena o absoluta entre las partes. No le hubieran podido vender el seguro al niño aquel de 11 años que hoy nos hizo favor de ir a comprar pan.
Entonces, ¿se cumplen los 3 elementos del negocio jurídico? Sí. ¿Qué más dice el contrato? De forma inmediata. Cualquier acontecimiento de cualquier índole. Mire esta palabra y nosotros, ¿verdad? Ustedes de que con una coma, con I-O, con un O, para nosotros es fundamental. Aquí dice cualquier acontecimiento. Ahí le cubre todo. Eso pasó mucho con los seguros de vida en el tema del COVID. La personas, ¿verdad? Los beneficiarios decían, bueno, se murió, pero bueno, aquí ¿qué queda? Pues se murió y qué pena, ¿verdad? Pero tenía un seguro de vida, vamos a ver cómo va a estar ahí qué bienes vamos a tener alimentando nuestro patrimonio. Y cuando iban a ver, sí, pero no cuestiones pandémicas. Y hace mucho tiempo, cuando hablábamos de pandemias, de guerras, aquí no hay, aquí ni pandemias ni guerras, ¿va? ¿Para qué lo vamos a poner en los seguros de vida? Si eso ni pasa. No, fíjese que aquí dice cuestiones pandémicas y el COVID está considerado una pandemia, según los acuerdos. Entonces, se considera una pandemia y no le cubre el seguro. Entonces, no tienen derecho a seguro. Aquel que pagó toda la vida seguro de vida para sus hijos, para su esposa, no le cubre, porque ahí dice todo, se exceptúan cuestiones pandémicas. Y tal vez ellos no lo pusieron porque nunca se imaginaron que existía una pandemia aquí en Guatemala. Entonces nosotros tenemos primero que conocer cuáles son esas condiciones, cuáles son esos requisitos, pero si nos damos cuenta, en todo lo que estamos hablando, se cumplen esos 3 elementos. El 1251 se va a volver muy amigo de ustedes, porque establece que el negocio jurídico requiere para su validez capacidad del sujeto que declara su voluntad. Capacidad del sujeto que declara su voluntad. A esta parte, en el 1251, vamos a decir, elementos del negocio jurídico son 3. Y vamos enumerando, por favor. Les pido que tengan su código físico, no en el teléfono, no en la compu o en ningún lado, porque necesito que vayan señalando sus artículos. 1251. Requisitos o elementos esenciales del negocio jurídico. Se puede cuestionar sobre requisitos o elementos esenciales del negocio jurídico. 3. Número 1, le vamos a poner un número 1, donde dice capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Número 2, consentimiento que no adolezca de vicio. Consentimiento que no adolezca de vicio. Y 3, objeto lícito. Requisitos o elementos esenciales del negocio jurídico, 3. 1251. Y a este número 1, cuando habla de la capacidad legal, nos está hablando del artículo 8 del Código Civil. ¿Quién iba a creer que el artículo 8 iba a tener relación, iba a ir de la mano con el 1251? Entonces ahí donde dice capacidad, le hacemos una flechita para arriba y le colocamos 8 del Código Civil. Y no estaría de más, ya que andamos ahí, ¿verdad? Al artículo 8, donde dice capacidad, le coloquemos artículo 1251. Muy bien. Pero por aquí hablábamos de, volviendo al tema de los acontecimientos naturales. Disculpe, licenciada, una consulta, ¿no me puede repetir los elementos del negocio jurídico? Con mucho gusto, Edgar. Vamos al 1251. Al 1251 le podemos colocar ahí de epígrafe o de título. De epígrafe, elementos o requisitos esenciales del negocio jurídico. Como segunda pregunta del examen, porque la primera pregunta del examen
¿Cómo no nos vamos a saber eso? Pues les adelanto. La primera pregunta de su examen parcial va a ser: identifique los nombres del Código Civil, de los libros del Código Civil. Porque aquí estamos recordando todo lo que ya sabemos. Primera pregunta del primer parcial, solo para los 60 que están en la sesión. Identifique los libros del Código Civil. Segunda pregunta, enumere los requisitos esenciales del negocio jurídico. Eso nunca lo dijo, pero ustedes 60 sí van a saber, ¿verdad? Y enumere, identifique, cite los elementos esenciales del negocio jurídico. Y aquí vamos, Edgar. Número 1, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Ahí lo dice. Donde empieza capacidad le colocas número 1, por favor, Edgar. Número 2, consentimiento que no adolezca de vicio. 3, objeto lícito. ¿Se recuerdan del testamento? Cuando hablábamos en el testamento que necesitábamos como notarios, ¿verdad? Todo lo que hablemos es con vista de notarios. Que nosotros necesitábamos tener 2 testigos de conocimiento. Dice 2 testigos conocidos del notario, más el testador, dice. Y se recuerdan que decían los testigos de conocimiento están ahí para presenciar el acto, para ver que la manifestación de voluntad del testador se esté dando, que no esté siendo obligado, que no esté siendo coaccionado para manifestar su voluntad. ¿Recuerdan esa parte? A eso se refiere consentimiento que no adolezca de vicio. Y el objeto lícito es lo que les decía. ¿Qué fueron a comprar? Pan. El objeto es el pan. El objeto es la gasolina. El objeto es la casa. El amueblado de sala. Ese es el objeto por el cual ustedes están hablando. Pero cuando tocamos el tema de... tocábamos el tema de los negocios jurídicos y de las situaciones de los seguros que les estaba hablando. También nosotros por aquí abordábamos la palabra hecho y acto jurídico. Les decía, antes del 1251, deberían de haber 2, 3 artículos antes que hablan de acto y hecho jurídico, antes de llegar al negocio jurídico. Sí se relacionan, pero tienen un distintivo bien importante. Esta presentación yo se las voy a compartir. Esto ya lo hablamos, el libro quinto se divide en 2 partes. Aquí estamos. Acto, hecho, negocio jurídico y contrato. 4 términos similares, pero con un distintivo profundo. Acto jurídico es una manifestación de voluntad realizada con la intención de producir efectos jurídicos. Es decir, crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Muy bien. Manifestación de voluntad, dice el acto jurídico. Por ejemplo, María se conoce con José. Ellos se hacen amigos, se van a tomar un café, se van conociendo más. ¿A la ley le importa esto? En absoluto. Ellos se hacen novios, tampoco, es irrelevante. Ellos deciden, mira, vivamos juntos, probemos, vivamos juntos, ¿verdad? Entonces, te venís para mi casa, me voy para tu casa, o vemos ahí de qué forma y probemos a ver cómo nos va. ¿Le importa el derecho esto? Tampoco. Ahora bien, después de la prueba de que vivieron juntos, ellos dicen, mira, ¿por qué no nos casamos? Es decir, démosle certeza legal a este acto. Démosle un respaldo legal a este acto. Compliquémonosla más, pues, ¿verdad? Esto es realmente. Pongamos esto más complicado, pues, casémonos. Generemos consecuencias jurídicas.
el acto jurídico es una manifestación de voluntad del ser humano que pretende, que busca, que tenga respaldo y consecuencias jurídicas. Ah, bueno, está bien, acepto, dice. Y vamos con un licenciado, esenciales en cualquier decisión de ellos. Licenciado, fíjese que nosotros, pues, nos queremos casar, fíjese que nos conocimos de tal forma, nos hicimos novios, fuimos a vivir, y uno está así, a la ley esto le queda ajeno, muy bien. Y pues ya tenemos de vivir juntos 6 meses y ahorita pues nos vamos a casar. Muy bien, manifestación de voluntad para que este acto jurídico tenga consecuencias jurídicas, tenga consecuencias, respaldo legal. Muy bien, necesito, aquí quieren que yo les autorice su matrimonio. Para que yo lo autorice, en todo lo que nosotros vamos a hacer, tenemos obligaciones previas, las obligaciones durante el acto y obligaciones posteriores. Mis obligaciones previas, es decir, ¿alguno de ustedes está casado? Fíjese que sí, yo estoy casado, pero como que no estuviera porque me divorcié, me separé a los 2 meses y hace 8 años que no vivo con ella. Prohibición. Hay un matrimonio. Si se quiere volver a casar, primero se tiene que divorciar, porque tiene consecuencias jurídicas lo que tiene inscrito. Fíjese que no, licenciada, nunca hemos estado casados. Por favor, notarios, yo les pido que ustedes sean muy desconfiados en todo, y en temas legales también. Más. No, no somos casados. Yo tengo que ir a averiguar. Certificación de soltería con RENAP. Muy bien, ¿tienen hijos? Bueno, sí tengo un. ¿Cómo está la obligación con los hijos? ¿Cómo está el tema de alimentos con los hijos que tienen? Si son parientes entre sí, no les guarden, no somos nada. Yo tengo que ir a averiguar certificaciones de nacimiento, papás, abuelos y todo lo que para mí, porque me dice el libro primero que existen algunas prohibiciones para autorizar el matrimonio. ¿Qué están haciendo ellos entonces? A esta voluntad le quieren dar una consecuencia jurídica. Acto jurídico. Yo aquí les cito acto jurídico, pero en sí hay actos naturales y actos jurídicos. Solo cito actos jurídicos porque es lo que nos interesa. Pero un simple acto es decir buenos días, decir buenas tardes, o no decirlo. Ese es un acto, simple acto, que si lo hacemos o no, pues no pasa nada. Y nosotros no tuvimos voluntad de saludar, solamente caeremos mal, pero no pasa nada. Ya un acto jurídico es una manifestación, aquellos se pusieron a vivir juntos y es irrelevante. Es un acto natural, pero ya un acto jurídico, ellos manifiestan su voluntad realizada con la intención de producir efecto jurídico para crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Ya viene aquí patrimonio conyugal, al tiempo dice que ya mire, vuelven. Fíjese, licenciado, que pues ya casados fue distinto. Entonces, ya no queremos, nos vamos a divorciar, fíjese. Queremos terminar con esto, queremos extinguir, miren esta palabra, extinguir los efectos jurídicos que tiene. Muy bien, pero entre tanto trabajo que nos va a llegar a nosotros, que no vamos a precisar cuánto tiempo tienen ellos de que nosotros autorizamos el matrimonio. Fíjese, ¿hace cuánto fue? Hace 4 meses. No, hay una prohibición ahí en la cual ustedes no pueden extinguir todavía su obligación, su vínculo. Tienen que estar casados legalmente 1 año para poder, miren, ellos crearon una figura legal. Para poder modificarla, tienen que haber cumplido 1 año y luego de ser modificada se va a extinguir. Y esa extinción de obligaciones ya viene con consecuencias para decir, bueno, ¿y la pensión para el cónyuge?
Esa es la diferencia entre un acto natural y un acto jurídico. Si ellos solo hubieran vivido juntos, a los 4 meses dicen, no era aquí, no pasa nada. Simplemente, mira, no pasa nada, quedemos como amigos y qué bueno, y me llevo mis cosas y no pasó nada. Pero ya como tuvo intervención, ellos quisieron traer la intervención y participación de la ley, tiene consecuencias. Si quieren crear, modificar, mover, cambiar o deshacer su voluntad por tener efectos jurídicos, tiene también sus pasos. Un hecho jurídico, igual que los actos, también hay hechos naturales. Un hecho natural, está lloviendo. ¿Podemos hacer algo? No. ¿Legalmente se puede suspender esto? No. Un hecho, si puede ser llegar a la mayoría de edad, es algo involuntario. Es algo que nosotros no lo estamos planificando, pero va a llegar a su momento. La muerte de una persona es algo que va a pasar naturalmente y que va a tener efectos jurídicos. El hecho jurídico es un suceso o evento que independientemente de la voluntad humana produce consecuencias jurídicas. Yo estoy en un 4º nivel. Me tomo un agua con botella de vidrio y yo me termino el agua y pongo el envase ahí en el piso y ahí lo dejo por muchos días. Yo vengo y el envase me puede servir para un florero, ¿verdad? Que le damos a veces utilidad a las cosas que no son, pero les damos un cierto uso y no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si me termino el agua y desde el 4º nivel yo tiro la botella para abajo y va pasando una señora y la botella le cae encima y el vidrio la corta y le provoca daños? Es un suceso o evento que independientemente de la voluntad produce consecuencias jurídicas. Un hecho simple, me terminé el agua y ahí se quedó la botella para siempre conmigo. Un hecho jurídico es, no tengo voluntad, pero tengo que asumir las consecuencias. Un accidente, por eso se llama accidente. No lo estoy buscando, no tengo la voluntad, se da el acontecimiento y tengo que resarcir el daño. Me prestan una computadora y yo la boto. No fue mi voluntad, no era mi intención, pero tengo que asumir las consecuencias. Por eso, una parte de la segunda parte del Código Civil nos habla de los hechos jurídicos con consecuencias jurídicas. Ahora bien, un negocio jurídico es un tipo de acto jurídico. Entonces, quiere decir que acto jurídico y negocio jurídico son muy amigos y que lo que tienen en común es la voluntad. El negocio jurídico es un tipo de acto jurídico en el que las partes involucradas buscan regular sus intereses mediante un acuerdo de voluntades, con el fin de producir efectos jurídicos específicos. No podemos decir que aquellos que vivían juntos se casaron y yo no sabía que así era, y lo vamos a considerar un hecho jurídico, no, porque ellos sí tuvieron voluntad y fueron con ustedes y manifestaron su voluntad y hubo un objeto lícito porque ustedes ya verificaron que no hay hijos, no hay matrimonio ni parentesco. Entonces le dieron autorización al acto jurídico. Un negocio jurídico es un tipo de acto jurídico. Entonces, para que sea negocio jurídico, tuvo que haber sido primero acto jurídico, porque lo que reina es la voluntad. Es un tipo de acto jurídico en el que las partes involucradas o la parte involucrada busca regular sus intereses mediante acuerdo de voluntades, con el fin de producir efectos jurídicos específicos. Si vamos a ver más abajo, el acto jurídico 1251 puede ser unilateral o bilateral. Ahora vamos al contrato.
Es un tipo de negocio jurídico. El acto jurídico nace el negocio jurídico nace del acto jurídico. El contrato nace del negocio jurídico, porque el contrato es un tipo de negocio jurídico multilateral en el que dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar o extinguir o regular, normar relaciones jurídicas. Pero aquí hay en el que dos o más partes, contrato, la compra del pan, de combustible, de la casa, eso es un contrato. El negocio jurídico puede ser unilateral o bilateral. El negocio jurídico es una manifestación de voluntad. Por ejemplo, el testamento es un ejemplo del negocio jurídico unilateral. Otro negocio jurídico unilateral puede ser la identificación de persona. Yo tengo mi nombre, pero es un ejemplo, por favor, no lo vayan a escribir ustedes así. Mi nombre es Carla, pero como me inscribieron, es Carla y el H al final. Entonces, todos ustedes me van a identificar como Carla sin H, porque ¿quién dice que lleva H? Dice uno. Mis papás, el registrador. Bueno, tengo ese inconveniente, porque en diplomas, en cheques, tengo ese inconveniente, fíjese, licenciado. Y como tengo que buscar a un notario que es tan elemental en todo mi diario vivir, entonces voy con uno de ustedes, licenciado, fíjese que tengo un problema, fíjese que yo cuando me inscribieron, mi nombre es Carla, pero me inscribieron con una H al final. Tengo inconveniente y entonces necesito solventar esto para que tener un respaldo legal y que no me rechacen todos los actos que normalmente me han rechazado por esa letra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, es una declaración de voluntad la que va a quedar plasmada en una escritura pública, que esto se llama identificación de persona, en la cual ahí no hay más partes, ahí es la persona que soy yo que tiene el problema con ustedes, notarios. Entonces es un acto jurídico porque yo necesito que se modifique la inscripción de mi nacimiento. Es un negocio jurídico unilateral. Otro negocio jurídico unilateral podría ser un acta de declaración jurada. En esta declaración jurada, pues solamente estoy declarando yo ante notario tal juramento, tal cuestión que me requieren, la estoy manifestando mi voluntad con el fin de crear consecuencias jurídicas. Para que me den el trabajo necesitan una declaración jurada, dice. Y esa declaración jurada es en un acta notarial, en donde se especifica, ¿qué quieren que diga? ¿Qué quieren que declare bajo juramento? Que no trabaja en ninguna otra institución del Estado. Muy bien. Es un acto jurídico. También se considera un negocio jurídico unilateral en la cual yo manifiesto bajo juramento de ley ante notario que no tengo otro contrato de prestación de servicios profesionales con ninguna otra institución del Estado. ¿Para qué lo hago? Ese negocio jurídico unilateral para producir efectos jurídicos, para cumplir con un requisito y posteriormente tener un contrato con esa institución. Ahora, cuando hablamos de contratos, acuerdo de dos o más personas. En el contrato encontramos dos partes, un activo y un pasivo. En el activo vamos a colocar a los acreedores y en el pasivo a los deudores, al sujeto que tiene que cumplir y el sujeto activo es el que exige el cumplimiento del sujeto pasivo. En un contrato de arrendamiento, el arrendante es el sujeto activo y el arrendatario es el sujeto pasivo. Es un acuerdo de voluntades que cumple con los elementos, este contrato de arrendamiento, acuerdo de voluntades que cumple con los 3 elementos del 1251.
Es por ello que un contrato siempre va a ser un negocio jurídico. Y un negocio jurídico siempre viene de un acto jurídico. Un contrato siempre es un negocio jurídico, pero un negocio jurídico no siempre es un contrato. Ejemplo, testamento, compraventa. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Podemos continuar? Porque todavía nos quedan 20 minutos. Estamos aprovechando muy bien el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me la hace saber. Si no, continuamos. Clasificación de los actos jurídicos. Ya ustedes estos me van a hacer favor de leerlos porque ir leyendo yo las laminillas puede que sea aburrido para ustedes porque pues ustedes también lo van leyendo junto conmigo, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer después. Si gustan, por el tema de que a las 7 empiezan su otra clase, son las 6:41, para que puedan, porque muchos solo llegaron a empezar la sesión. Si gustan, de las 6:41 a las 6:45, vayan por un cafecito, por agüita, y regresamos para aprovechar nuestros últimos 20 minutos, por favor. Los espero de regreso. Gracias, Lita. Licenciada, lo necesitamos. Gracias, Lita. Vamos corriendo. Muy bien. Gracias, ¿Qué más? Lita. Bueno, ¿qué me dices, Roberto? Que muchas gracias por esos minutos, porque la mayoría venimos corriendo, tráfico y mil cosas, un poquito de agua. Sí, yo sé, pero gracias a Dios que ya están en su casita.
Continuemos, por favor. Gracias, Roberto. Vamos a continuar. Gracias, Jimena. Bueno, entonces, ustedes me hacen el favor aquí. Vamos a la clasificación de los actos jurídicos, positivos y negativos. El positivo, cuando implica la ejecución de una acción, la venta de un auto, implica la voluntad de entregar bien en cuestión, por ejemplo, mientras que en los actos jurídicos negativos, el sujeto se abstiene de ejecutar la acción. Por ejemplo, negarse a cumplir con el horario establecido. Son cuestiones que voluntariamente las queremos cumplir o voluntariamente las incumplimos. Ay, yo llego tarde al trabajo, pero no es que yo quiera. Claro que sí, ¿verdad? Un acto jurídico en la cual hubo voluntad, pero de forma negativa. Unilaterales y bilaterales, ya ustedes van a ver que hay varios lados de un lado o del otro. Entre vivos, última voluntad, lo que hemos platicado, ¿verdad? Un testamento, actos jurídicos bilaterales, también, ¿verdad? El contraer matrimonio. En toda esta que estamos viendo, en esta laminía, actos jurídicos, clasificación de actos jurídicos, abajo, entre paréntesis, voluntad. En todos existe voluntad. Características de los hechos jurídicos. Aquí estamos viendo que abajo de esto le colocaríamos sin voluntad, pero que tenemos que asumir las consecuencias. Si el hecho jurídico realizado solo por una persona, se conoce a esta persona por el autor. Puede intervenir una o dos personas, unilateral o bilateral. Pueden ser humanos o naturales, los que les digo, ¿verdad? Hay una situación de un acontecimiento, como el que les decía, de la piedra que cayó por el temblor en el pick-up, el señor tenía seguro y va, pero en el mejor de los casos, ¿verdad? Si no tenía seguro, pues es un hecho natural sin consecuencias jurídicas, porque no hay cómo resarcirle ni quién resarcirle el daño. Concepto de negocio jurídico, aquí hay algún antecedente del negocio jurídico, de dónde viene la palabra. Esto también es antecedentes. Elementos esenciales del negocio jurídico, este es el 1251. Capacidad del sujeto, aquí a la par les coloco quién es el sujeto. Manifestación de voluntad, que declara su voluntad, cuál es la voluntad. El objeto es por qué está la compra del pan. Por ejemplo, esto de los elementos, pues tal vez es muy pequeña mi explicación en esto, pero, por ejemplo, cuando nosotros aprendíamos en gramática la oración, decíamos, Juan juega pelota. ¿Quién juega pelota? Juan. Él es mi sujeto. Aquí, lo que estamos viendo aquí en la pantalla. El sujeto. Juan, ¿quién juega pelota? Juan. Él es el sujeto. ¿Qué hace Juan? Juega. Esto es el objeto. Juega pelota es el predicado. Juega pelota es el predicado y juega es el verbo. Entonces nosotros, cuando nosotros vemos que entra una persona a nuestra oficina, decimos, pase adelante, bienvenido, pero ustedes en su mente, ahí viene mi elemento objetivo, ahí viene mi sujeto. El elemento, subjetivo, que es el sujeto. Ahí viene mi sujeto, ahí viene la persona. Muy bien, ¿en qué le puedo servir? Fíjese, licenciado, que me piden en mi trabajo que lleve un acta notarial de declaración jurada. Ahí está el objeto. ¿Sobre qué punto necesitan? Sobre el hecho de que yo bajo juramento manifieste que estoy dispuesto a irme de comisión a todos los departamentos del país, que estoy de acuerdo en esto. Muy bien, ese es el objeto. Aquí dice, la causa es el fin determinante de la voluntad para llevar a cabo el acto jurídico.
esta causa viene de la mano con el objeto. Y la forma, esto de la forma son los requisitos que debe cumplir para llevar a cabo el acto jurídico. La forma es nuestra, porque aquí vienen a decirme, fíjese que me piden en mi trabajo una declaración jurada. Muy bien, mi sujeto es el que está presente. El objeto es la declaración jurada. La forma es, bueno, un acta notarial de declaración jurada. Las actas van en hoja papel bond. Muy bien. En lugar de ese señor entran dos. Ahí vienen mis sujetos, dicen ustedes. Mi elemento subjetivo, mi elemento personal. ¿Y qué les puedo decir? Fíjese que yo le quiero vender una casa a la señora. Ellos son mis elementos subjetivos. El elemento objetivo es la compraventa de la casa. Pero el elemento formal, que es la forma, formal es por el objeto, conocemos el elemento formal. Del objeto se deriva la forma, porque el objeto es la compraventa de un inmueble. Su elemento formal va a ser una escritura pública porque después la tengo que ir a inscribir al registro de la propiedad. La compraventa de un amueblado de comedor. Muy bien. El almacén le vende al señor elementos, los sujetos. El objeto de la compraventa del inmueble. El elemento formal, pues su factura, ¿verdad? Su factura. Bueno, pero ¿qué les parece que va a ser por pagos? Y quieren ellos mejor establecerlo en un contrato. Ese contrato es el elemento personal o los sujetos, el elemento objetivo es la compraventa del amueblado y el elemento formal que va a ser un mutuo entre ellos, aquel le da el amueblado y aquel va a ir pagando mensualmente o quincenalmente o no sé cómo acuerden ellos libremente su voluntad, puede ser en una escritura pública o en un documento privado. La forma se deriva del objeto. Luego aquí manifestación de voluntad, aquí ya estamos pasando al artículo 1252. 1252, que es la manifestación de la voluntad. Aquí vamos a ir con cómo nos manifestamos. Forma express. ¿Alguien quiere ingresar a la reunión? Aguanten a las 7:04. Eso ya no. Entonces, continuemos nosotros. Manifestación de la voluntad. ¿Cómo lo manifestamos? ¿Expreso o tácito? Eso lo vamos a discutir en la próxima sesión, porque miren que cuando uno la está pasando bien, ni el tiempo se siente. Ya vieron que ya son las 7. Vicios de la declaración de voluntad. Yo les quisiera pedir favor. Hoy abarcamos, miren todo lo que se nos fue bien aprovechado de la hora y media. Y si vemos en laminías, 8 laminías vimos. Pero yo les quiero pedir favor que leamos las 20 laminías que contiene. Este último es un mensaje. Pero las 20 laminías que contiene, por favor, para que el día lunes ya sepan ustedes sobre los temas que voy a abordar, que van a abarcar de la manifestación de voluntad y de los vicios de la declaración. Yo les paso esto a Classroom en un momento. Cuando termine la segunda clase, yo se los paso. Les agradezco mucho su tiempo, quedo a sus órdenes y estos minutos que quedan, pues si alguien tiene alguna pregunta, estoy para servirles. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Muy interesante su clase. Una breve consulta. ¿Habrá auxiliar con usted o será de forma directa? No habrá auxiliar, Roberto. Aquí me preguntan si haremos grupo de WhatsApp. Sí, vamos a hacer un grupo. Fíjense que como he trabajado en otros semestres, pues ya en el transcurso iremos ahí platicando. Tengo la bendición de estar impartiendo docencia en Universidad de San Carlos, en la Universidad Mariano Gálvez y en la regional desde el año 2014. Entonces, pues ya conozco bastante esta relación que existe. Y en algunos semestres, pues he hecho algunos grupos de WhatsApp con ciertos compañeros, unos 5 compañeros de la sección que me ayuden,
pero el resto ya se ponen muy negativos con estas personas. Entonces, hagamos un grupo de WhatsApp, lo hacemos el lunes que nos conozcamos, lo hacemos y ya nos comunicamos únicamente para los temas de civil, por favor, ¿verdad? Porque a veces mandamos ahí la oración del día, una broma, eso va a quedar fuera, hoy en otros grupos. Pero en el nuestro, solo temas de civil. Lo hacemos el próximo día de clases. Hoy mi compromiso es pasar la presentación. Ustedes, por favor, la leen, la estudian, se la aprenden de aquí al lunes. El libro también les voy a mandar la imagen al WhatsApp, perdón, al Classroom, y ya el día lunes también se los comparto en el grupo del WhatsApp. Licenciada, disculpe algún teléfono que tuviéramos algún problema o algo así para comunicarnos directamente con usted. Claro, lo vamos a tener el día que nos veamos en la sesión. Vamos a crear el grupo del WhatsApp. Vamos a aprovechar porque fíjense que como cosa rara, yo no sé qué tanto, como cuando se están asignando cursos, se ponen ahí a ver, mira, ¿y quién va a dar civil? ¿Y quién me aconsejan? Y empiezan ahí, no, que esa no, que no sé cuánto, que con esa tal cosa o con esa y otro montón de agregados al nombre, ¿va? De otras palabras y todo. No hay problema, hoy en ya estoy acostumbrada y mi mamá también y no afecta. Aquí el fin es que aprendan, no importa a qué costo. Y como cosa rara, muy rara, estoy viendo que solo tengo 80 personas. ¿Ustedes saben si falta alguna asignación extemporánea? Licenciada, de hecho, en las últimas 2 clases también hubo poca afluencia de compañeros. No les sabríamos decir, ya que sí quedamos muchos regados, pero en mi caso sí tengo algunos compañeros que no, por ejemplo, en civil sí no están, porque pues sí, la están sacando, ¿verdad? Para poder estar acá, pero sí hemos tenido poca afluencia estos 2 días y medio. Sí, tengo muy pocas personas. Regularmente he tenido más de 300 en 2 secciones y hoy tengo con ustedes 80 y en la que es ahorita a las 7 tengo 9 ustedes. Entonces sí son bien poquitos, pero mejor. Rayados, licenciada, porque es... Rayados. Los rayados somos nosotros. Sí, lo bueno va a ser de que aquí me voy a aprender los nombres de los 80 y van a participar los 80, ¿verdad? Mejor ustedes, mejor. Y hay otro montón que se fueron a otras secciones, otro montón que ya no siguieron estudiando porque ya se va poniendo más complicado. Ellos tampoco hay que pelear con ellos y mantenerlos al tanto porque esas personas que ya no van queriendo, después son nuestros clientes. Así es, hagamos un trato, licenciada, participamos y nos da puntos por participación. Totalmente, totalmente, Roberto, totalmente. El día, mire pues, el día lunes, ¿qué les parece? Primera comprobación de lectura. Primera comprobación de lectura. Y la otra parte de lo que les digo, ustedes estudien la presentación para el día lunes. Y el resto se los digo en la clase para que no quede aquí porque me imagino que alguien está ahí con la grabación, entonces... De momento, ustedes estudian la presentación que les voy a mandar y el lunes, comprobación verbal. ¿Oye? Ese es nuestro acuerdo de voluntades. Ustedes estudian, yo les pregunto. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias, Linda. Feliz noche. Bueno, está bien. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.